acabamos de mencionar, que es el centenario de la radio. Estamos celebrándole, de manera virtual obviamente, a Antonio Monteagudo sus 50 años de profesión, que es algo muy difícil, es una profesión de mucha pasión, de mucha entrega, pero también muy compleja. Así que es todo un honor, por lo menos para mí, compartir esta breve charla. No sé si ahí el presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, el señor Adalberto Rossi, quiere decir unas palabras. Sí, básicamente que hoy también se cumplen 100 años de radio y contamos con uno de los socios que tiene la mitad de ese tiempo, 50 años de carrera, una carrera intachable. Además, lo que tiene Antonio es una humanidad, es un tipo adorable, una persona generosa, que sabe compartir siempre, no solamente información, sino consejos, un tipo que siempre está ahí cuando vos lo necesitas. Y eso lo hace un grande de la profesión y un grande como persona. Así que, Antonio, en nombre del Círculo de Periodistas Agrarios, en nombre de todos los periodistas agropecuarios del país, te deseamos muchísimas felicitaciones, que tengas un gran día y muchos años más, porque son los primeros 50 años todavía. Y aparte, como decía él, ya estás hecho un pibe. Bueno, muchas gracias, sos muy generoso. Te excediste. Yo tengo un recuerdo especialísimo con respecto a vos, porque tuve el privilegio, el gusto de trabajar con tu papá. Compartíamos espacios de radio. Él estaba un poquito más temprano que yo, haciendo la hora avícola. Después nosotros veníamos con información general en aquellos años y en particular vinculado después con el sector ganadero. Pero tu papá marcó rumbos, también es otro de los pioneros de aquellos tiempos, ¿sí? Así que felicitaciones. Me siento muy bien, siempre estuve muy bien acompañado y ahora, por supuesto que también. Muchísimas gracias a vos por tantos años y por tantos consejos, en serio. Sos un tipo con el cual uno siempre puede acudir para una pregunta, una duda o algo, siempre estás. Así que, en serio, en nombre del Círculo y de todos los periodistas que formamos esta gran comunidad a nivel nacional, un gran abrazo y nuestras más sinceras felicitaciones. Y ahora sí, Elida, comenzamos con esta nueva sesión, un nuevo episodio virtual de este ciclo de conferencias de capacitación y perspectivas del Círculo de Periodistas Agrarios. Ahí está. Gracias, Adalberto. Para quienes no saben, Adalberto es nuestro presidente y nosotros estamos todas las semanas, encontramos en esta oportunidad del Zoom situaciones de capacitación, de actualización, conocer cómo están diferentes sectores a los que quizá no tenemos, con los que quizá no tenemos contacto de manera cotidiana, entender las realidades de todo el país. Y hoy este ciclo creo que apunta a algo que sí nos tiene que interesar y nos tenemos que meter todos en esto, que es el tema de las políticas agroindustriales, en qué situación estamos, hacia dónde va todo esto, además de recibir las propuestas, qué más está haciendo la política para ver cómo a través del campo y de la industria se empieza a promover la cuestión económica en nuestro país, pero también obviamente a través de esto que es el Consejo Agroindustrial Argentino que se ha conformado recientemente. En esta charla de hoy vamos a charlar con José Martins, ya están los tres oradores conectados. José es presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del Consejo, con Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y con Diego Cifarelli, que es presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Todos ellos están siendo parte del Consejo. Les vamos a agradecer antes de comenzar la charla a nuestros auspiciantes que nos acompañan y nos permiten hacer todo este tipo de actividades, al Banco de Galicia, a Ledesma, a Ciara y a SEC, al IPCBA, a CEPA y al MATBA ROFEX, que son nuestros acompañantes de siempre. Así que comenzamos con esta charla, se van a ir sumando algunos escuchas del otro lado. Vamos a empezar con José por el orden que estaba dispuesto en nuestro flyer, y lo que queremos saber primero es, yo le hacía un chiste antes de empezar, cómo era el mundo, la perspectiva que tenía él el año pasado cuando asumió en la bolsa, y qué es lo que pasa hoy, digo, cómo se enfrentan como institución a esta nueva realidad. Bueno, muy buen día, muchísimas gracias por esta oportunidad, felicitaciones al amigo cumpleañero también,
Primero, un agradecimiento muy especial a todos ustedes, porque creo que son la gran voz que permite unir este espacio de la agroindustria con nuestra sociedad en general, ¿no? Y vínculo que vamos a tener que trabajar y desarrollar mucho en el futuro, porque vemos que ahí hay una interrupción fuerte que es necesario de alguna manera mejorar toda esa transmisión que tenemos, generando información y llegando a nuestras sociedades. ¿Qué nos pasó en la bolsa de cereales? A ver, en un año y medio que me ha tocado el privilegio de conducir esta entidad más que centenaria, estábamos en otro mundo, estábamos en otro gobierno, teníamos elecciones por delante. Lo primero que nos habíamos propuesto como este grupo de conducción era ver de qué manera podríamos transformar a la institución, salir de un espacio por allí de quietud y tratar de transformarla para que sea un espacio de generación de consensos y por sobre todo de generación de propuestas. Una de las primeras cosas que hicimos en aquel momento fue tratar, y todos ustedes saben que dentro de esta institución está representado gran parte de la cadena agroindustrial. Una de las cosas que quisimos, y fue de los primeros movimientos que tuvimos, generar internamente lo que llamamos una comisión de instituciones, donde estaban representadas las 4 entidades gremiales de los productores, más las grandes, las grandes instituciones, las grandes cámaras referentes del quehacer de la agroindustria dentro de nuestra bolsa. Y en ese andar de construcción de propuestas fue, no sé si recordarán, porque las cosas quedan allá lejos y hace tiempo, junto con las demás bolsas, cosa que también quisimos armar un espacio que de una vez por todas tratar de unir a nuestra cadena, junto con las demás bolsas y esta comisión de instituciones, armamos lo que fue un programa, unas propuestas, un programa de propuestas políticas, que en aquel momento nos sentamos con los candidatos a presidente, siempre con esa idea de construir. No teníamos ni por casualidad en mente lo que luego fue sucediendo con las PASO y con las elecciones. Claramente 2 mundos totalmente diferentes y hoy muy agravado por esta crisis pandémica que lamentablemente nos toca transitar. ¿Qué estamos viendo? Y siempre en mi espíritu optimista y en mi espíritu de poner faros largos, de no quedarnos en la protesta, sino de ir también allá por la propuesta. Creemos que más allá de la situación puntual, crítica en términos de economía argentina, hay una gran oportunidad, el mundo sigue dándonos una gran oportunidad, el mundo demanda alimentos y la Argentina es un gran productor de alimentos. En principio es primario, hoy somos muy eficientes en generar alimentos para animales que después les van a dar de comer a humanos. Bueno, creemos que hoy la oportunidad está de trabajar en toda esta nueva ola que el mundo nos demanda y que por allí también tiene que ver con sustentabilidad, con ser capaces de llegar con alimentos al mundo. Estamos en el lugar correcto. No sé si preparados en la Argentina, y esto tiene que ver con lo que podemos hablar después, con esta iniciativa del Consejo Agroindustrial Argentino que viene a tratar de unir aún más, de cerrar la grieta, de generar políticas de Estado. Pero creo que como Argentina estamos en un momento que si somos capaces podemos crecer fuertemente, abastecer al mundo con los productos que necesita para alimentar. Ahora también tenemos que ser capaces de llegar con los productos que el mundo demanda, no con lo que nosotros queremos vender. Y esto tiene que ver con saber escuchar cuáles son las nuevas demandas, qué es lo que necesita Europa, Asia, cómo podemos llegar con alimentos que estén respetando al medio ambiente, que sean sustentables. Y en ese sentido, y por ahí voy enganchando cosas que van sucediendo, ¿no? Desde las bolsas también impulsamos todo esto que tiene que ver con las mesas de carbono y trabajar en amplios sectores, a ver si somos capaces en un futuro de poder lanzar bonos que nos permitan financiarnos, bonos verdes. Con lo cual, en el aspecto, digamos, global de la economía, sigue siendo la Argentina un jugador importante en la provisión de materia prima. Tenemos que ser inteligentes de, por supuesto, convencer a la política, convencer a los gobiernos, convencer a los legisladores
que tiene que bajarnos esta pesada mochila en términos tributarios, porque si no, no vamos a poder explotar. Y hay una oportunidad para explotar, hay una gran oportunidad, que es lo que estamos trabajando también en el Consejo. Desde el lado propio de la bolsa, estamos tratando de adaptarnos a este cambio, y esto tiene que ver con también poner una fuerte impronta en lo que tiene que ver con tecnología. Hace poquito ustedes habrán visto, hemos trabajado en mejorar nuestra web para facilitarle, por ejemplo, a ustedes, al periodismo, un mejor acceso y más dinámico de la información que tiene que ver con todo lo que nuestro equipo de estudios económicos genera. En términos externos, cierta preocupación, por cierto, por el clima, no nos está ayudando. Estábamos frente a una excelente campaña de trigo y lamentablemente los números se han venido deteriorando un poco. Creemos, esperamos y cruzamos los dedos que estas lluvias que están en el horizonte en los próximos días al menos vengan a detener un poco esta incipiente caída, digamos así, de la cosecha proyectada. Y tenemos cierta esperanza de que no vayamos a un ambiente de seca, que podamos sembrar la cosecha gruesa con un ambiente no tan hostil. En términos de comercialización, creemos que sigue vigente esta oportunidad de llegar al mundo con nuestros productos. Tenemos que ser capaces, y creo que lo hemos demostrado, ¿no? Como cadena agroindustrial, y yo no me canso de decirle, y por ahí a ustedes ya los aburro, con esta cadena ha sido capaz de sortear muy rápido los pequeños escollos que se nos pusieron enfrente allá por marzo, cuando esta crisis se desató, y en una semana, 2, fuimos capaces de ordenarnos, de establecer protocolos para cuidar a nuestros trabajadores, de asegurar la calidad de nuestros productos. De hecho, las góndolas estuvieron muy bien abastecidas, seguimos cargando barcos, no hemos tenido grandes problemas en todos nuestros puertos, en nuestras industrias en términos de COVID-19, con lo cual creo que es, si no el único, debe ser uno de los principales sectores que mantuvo la economía de este país en marcha. Por eso creo que nos debemos, como responsabilidad, seguir contribuyendo y generar y proponer, y de una vez por todas convencer al gobierno, a la sociedad, que acá está gran parte de lo que puede llegar a ser la solución para el futuro. Perdón si me fui yendo de tema, pero creo que todo No, pero hacia la fue hilando coyuntura. más o menos. Exacto. Lo Exactamente. que yo quiero, por lo menos como para cerrar esta introducción de la mirada de la bolsa, ¿cree usted que sus socios, la gente que está vinculada a la entidad, entiende realmente cuál es su función, su importancia dentro de esto que usted decía? No han faltado alimentos en la Argentina, quizá esto responde de alguna manera a este acostumbramiento a las crisis que se tiene en la Argentina, y esto no ha tenido el impacto que sí tuvo en otros lugares donde una situación irregular genera desabastecimiento o desorganización en el esquema de abastecimiento de alimentos. Pero ¿cree que los integrantes de la cadena a la que usted representa puntualmente dentro de la bolsa entienden esa importancia dentro de lo que es la economía, la función social que tienen dentro del esquema en nuestro país? Está muteado, José. Perdón, estoy convencido de esto. Una de las primeras cosas que nos propusimos, y cuando hablamos de esta comisión de entidades internamente, era ser capaces de, entre nosotros, intercambiar mucha acción, opinión, generar cosas, y en este intercambio que se ha dado entre los sectores, yo siempre digo, la bolsa de cereales viene a ser el paraguas institucional de los sectores, porque aquí están representados los principales sectores. Yo no muevo, no abro la boca, no levanto la mano si no tengo el aval de todos estos sectores. Por supuesto que es muy difícil en estos contextos hablar de unanimidad, pero sí de mayorías. Y la verdad que debo de reconocer que en este año y medio que nos tocó conducir, lo hemos hecho con el fuerte respaldo de todas las entidades aquí representadas.
todo lo hemos discutido, lo hemos consensuado, y si alguna en algún momento no estuvo de acuerdo, hemos sido muy respetuosos de no, digamos, de no invadir ese espacio de no acuerdo, ha quedado a un costado y hemos seguido trabajando. Y decimos que lo que no hay acuerdo hoy puede haberlo mañana, con lo cual creo que el gran punto y la gran fortaleza que estamos generando desde la Bolsa de Cereales es ser capaces de construir consensos a una altura tal que nos permita minimizar los ruidos lógicos que hay en toda cadena comercial. Digamos, eso no se puede esconder debajo de la alfombra, va a existir, va a trascender cualquier momento, porque es lógico, cuando hay un negocio hay pequeños cortocircuitos. Bueno, pero creo que en la Bolsa de Cereales internamente y lo que venimos proyectando, hemos sabido en este paraguas proyectarnos en lo que nos une. Y sí, claramente creo que todo el sector está compenetrado y estamos entendiendo, y creo que otra vez este otro espacio que hemos sabido construir entre todos tiene que ver con esa ferviente convicción de que este es el lugar correcto y que podemos proyectarnos para generar en la economía global un fuerte crecimiento. Exacto. Gracias, José. En un ratito seguimos ahí intercambiando. Con Me mucho voy gusto. a Jorge Chemes, que no sé si estás en Entre Ríos, Jorge. ¿Estás en Entre Ríos? Sí. Sí, buen día, Elida. Estoy en Entre Ríos, en la localidad, en la capital, en Paraná. Y en primer lugar, agradecerte este espacio que nos están brindando tan importante para poder comunicarnos. Mandarle, por supuesto, desde la distancia un gran abrazo a Antonio Monteagudo por estos 50 jóvenes años que está cumpliendo. Y también un saludo a todos los comunicadores radiofónicos que hoy están celebrando sus 100 años, ¿no? Así que, bueno, un afectuoso abrazo desde Confederaciones Rurales Argentinas para todos ustedes. No te ha tocado tampoco una función simple a vos, digo, ha sido un tramo bastante convulsionado el de tu presidencia. Pienso en la representación de los productores desde temas conflictivos como retenciones, que puede ser el que más resonancia tiene, pero también temas de inseguridad rural que han escalado muchísimo en estos últimos meses. ¿Cuál es o tu mirada de lo que ha transcurrido hasta ahora? ¿Cómo está la situación del productor agropecuario en las diferentes economías y con las particularidades de cada economía regional? Yo digo, ¿cuál es la evaluación que haces vos de la situación actual del productor agropecuario en la Argentina? Bueno, en realidad es una gran verdad lo que acabas de decir. Desde el 10 de diciembre que asumo como presidente de CRA, me han tocado un sinnúmero de dificultades y conflictos, ¿no? Pero bueno, estamos acá porque nos gusta y porque queremos, y hay que ponerle el pecho a todas estas situaciones. El campo, te diría de que si bien hoy está en una situación un poco más cómoda porque ha podido seguir trabajando dentro de esta situación sanitaria, dentro de esta pandemia, obviamente bajo protocolos, donde no se trabaja sin duda en forma totalmente normal, pero el hecho de haber podido seguir produciendo le ha generado una situación económica bastante mejor que lo que vemos en la generalidad de otros sectores, no solo productivos y comerciales, que están en situaciones terminales. Pero esto no ha dejado de lado, sino yo diría en un punto muerto o en un lugar de espera, a todos los reclamos que se vienen realizando por, digamos, por la situación de falta de rentabilidad, por la alta presión impositiva, por la falta concretamente de políticas de Estado que den visibilidad y que den previsibilidad al sector, que lo venimos soportando en el campo desde hace muchos años, no es nuevo esto, ¿no? Y que todos los reclamos que venimos haciendo a veces cansan a la sociedad, porque daría la sensación de que es un mensaje de llanto y de protesta continuo. Pero la realidad es que el campo no es una situación fácil, sobre todo porque juega con un socio que es el clima, que es imprevisible y que de alguna forma complica todo el funcionamiento. Entonces, todos estos factores que estoy planteando hacen que realmente ser productor agropecuario a veces se considere una situación o una patriada importante.
Todos estos temas de reclamo, vuelvo a repetir, hoy están en un impasse. Obviamente toda la pandemia está en primer lugar y en poder superar esta situación. Pero obviamente que los tenemos en carpeta y que de alguna manera en la posibilidad que tenemos con los funcionarios de tratarlo, los vamos tratando, y si no, inmediatamente superada esta situación, vamos a tener que empezar a plantear todos estos inconvenientes que el campo tiene. Entre uno de los inconvenientes, o yo diría de las ilusiones que siempre hemos tenido en el sector, es poder ver que las cadenas funcionen armoniosamente. Digo las cadenas porque sin ninguna duda que tanto el sector primario como la industria y la comercialización tienen que ir de la mano para generar un ambiente de confianza previsible como el que estamos pidiendo y que se pueda ir creciendo en el marco de esto que estoy planteando. Si ustedes me preguntan, yo añoro o ansío de que este Consejo Agroindustrial cumpla esta función, porque de alguna manera se está apuntando a que todos los eslabones de la agroindustria, desde el productor hasta la comercialización, puedan trabajar codo a codo y abrazados en un objetivo común, que es el desarrollo y el crecimiento digamos, del país, básicamente, a través de nuestro sector, que claramente lo que José expone con mucha claridad cada vez que tenemos reunión con funcionarios, apunta a generar mayores ingresos para el país y mayores ingresos obviamente para el sector y una situación. Ahora, digo que hay que lograr esto porque lamentablemente a veces la historia nos ha mostrado de que esto que yo estoy planteando no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque en un país inestable, con una economía que es difícil de estabilizar, no ha sido visible ver esto que estoy planteando. Y en esta situación lo que se ha notado es que cada eslabón de la cadena ha tratado de sobrevivir y defenderse como ha podido, y que de alguna forma esto ha generado un desequilibrio donde hemos llegado hasta no niveles de enfrentamiento, pero sí mirarnos con desconfianza entre el sector productor hacia la industria y viceversa, y tener que defender ciertas y determinadas medidas que a lo mejor no eran buenas para toda la cadena, pero sí para un cierto eslabón que necesitaba poder sobrevivir ante estas situaciones. Yo creo que hay que apuntar a esto, hay que apuntar a que dentro de la cadena las reglas de juego beneficien a todos los eslabones y que de alguna manera aprendamos, como en muchas circunstancias he dicho, aprendamos a ser socios esos eslabones de la cadena y no competidores. Yo creo que a eso apunta el Consejo Agroindustrial. Aspiro a que esto definitivamente sea un quiebre y cambie esta historia que estoy planteando, esta historia donde lamentablemente siempre el campo terminó pagando los platos rotos de toda la cadena porque es el último eslabón, y en ese devenir de situaciones los otros eslabones fueron transfiriendo sus trabajos, y como siempre digo, el campo no tiene la posibilidad de transferir esos ajustes a sus vacas o a su tierra, diciéndoles que produzcan lo mismo con menos costo. Esto es algo que lamentablemente el sistema productivo no nos permite, y la espalda del productor siempre terminó pagando esos ajustes. Por eso esta situación en la cual a veces es un constante reclamo, como decía recién, es un constante lamento, que mucha gente está cansada de escucharnos, pero bueno, esta es un poco la explicación del por qué llegamos a esto, y un panorama medianamente general de lo que el campo está viviendo al día de hoy, ¿no? Si vos tuvieses que decir cuáles son las economías o los sectores que están más complicados hoy en la Argentina, ¿a cuáles expondrías más? Porque a veces se habla siempre de lo mismo, se habla de la soja, se habla de la carne, se puede hablar de la leche, pero digo, hay muchos otros sectores en el medio que conforman este gran campo argentino. ¿Cuáles son los que hoy necesitan mayor atención, mayor respuesta, una respuesta más inmediata de la política? Yo te diría que empezando de peor a mejor, si podemos mencionarlo así, tengo claramente de que las economías regionales hoy son las que están más afectadas, sobre todo porque estos últimos años no se le ha prestado atención
no se le han dado soluciones a muchos inconvenientes que han tenido que surtir, y eso generó un nivel de descapitalización y endeudamiento muy fuerte, y un desmanejo de toda la situación que, bueno, ha llevado a que muchos productores hayan tenido que cerrar, hayan tenido que quebrar, y otros estén en el límite de la subsistencia. Digo que las economías regionales son las que requieren hoy una atención urgente, una ayuda financiera acorde a lo que se necesita. Si vamos hacia arriba, te diría que la agricultura está un poco mejor que las economías regionales. También hay que aclarar de que hay muchas diferencias en cada productor, ¿no? Porque cada situación cada productor en forma individual tiene una situación particular, pero en general la agricultura yo te diría que estaría por encima de lo que son las economías regionales, con una situación un poco mejor, tal vez con un aumento de la presión impositiva y de los costos de producción que estos últimos años se ha producido fuertemente, pero o teniendo por lo menos un horizonte un poco más claro a mediano plazo en lo que es productividad o lo que es rentabilidad. Y sí que creo que el sector ganadero hoy está viviendo un sector ganadero, digo, de carne vacuna, porcina. Los ovinos estaban en una situación un poco mejor, pero hace pocos meses que se ha complicado el tema ovino, sobre todo en el tema lana. Se han caído los precios internacionales y eso ha hecho de que hayan entrado en una nueva situación de crisis. Pero la carne vacuna y porcina hoy se encuentra en una situación interesante. La apertura del mercado chino, básicamente, y las exportaciones han apuntalado y han mostrado un horizonte en el cual se muestra claramente de que el productor está pudiendo retener vientres, está pudiendo crecer en lo que es el stock vacuno en el vientre, que yo le llamo la máquina de producir terneros, que eso es lo importante. Tenemos que crecer básicamente en cantidad de vacas para tener más terneros y ser más eficientes cada día que pasa digamos, en el porcentaje de destete, que significa la cantidad de terneros vivos que puede lograr un productor de la producción de sus vacas. Es el sector que hoy tiene un mejor horizonte. Esperemos que la situación internacional no se complique, porque es necesario una estabilidad internacional para que los mercados también que hemos podido lograr en materia de carnes sostengan al sector ganadero y le mantengan esa buena previsibilidad o ese buen horizonte que se está mostrando, ¿no? Exacto. Nos vamos ahora, gracias Jorge, también en un ratito ya seguimos compartiendo la charla, a Diego Cifarelli, él es presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, y obviamente que también queremos un análisis de qué es lo que está pasando en la molinería argentina, quizá también desde cuáles eran las expectativas al inicio del año y cuál es la situación real que se tiene hoy, ¿no? Diego. Ahí estoy, ahora sí. Es la ansiedad particular que siempre me hace hablar cuando estoy muteado. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Para mí es un honor en lo personal y en la institución que represento que nos den esta posibilidad de dar a conocer nuestro pensamiento. Así que bueno, gracias al presidente, gracias a Nanet, a vos, así que bueno, a todos. Y el honor es nuestro de que nos atiendan en este ratito y nos dediquen este ratito. Contanos un poco eso, cómo era la expectativa que tenía la industria al comienzo del año, incluso con la campaña, ¿no? Con la campaña fina, cuál es la situación que se da ahora con todo, con la parte industrial, con la parte productiva. Contanos eso. Bien. Bueno, un año que socavó cualquier plan. Ya por enero, cuando tenías un plan de negocios de cualquier industria, de cualquier empresa, de cualquier sector, te lo llevó puesto todo este enemigo invisible. Y por eso, siempre antes de que me toque exponer o de dar una charla, quiero agradecer, porque a nosotros nos toca hoy estar frente a una pantalla de una computadora, en nuestra oficina probablemente, o en nuestra casa, pero yo no quiero dejar de agradecer y engrandecer a todas esas personas que están haciendo lo imposible para llevar alimentos a todos lados, desde el productor que está en el campo, con una cosechadora, con un tractor, desde el camionero que va a cargar el cereal, desde el molinero que a mí me toca verlo todos los días y poniéndole el pecho a una situación que realmente es difícil,
escuchar 10.500 infectados duele en el medio del pecho, así que bueno, nada, agradecerles porque ese sacrificio, ese pecho erguido del argentino que le puso todo lo que había que poner, permitió que no faltara ningún alimento en la Argentina. Cuando en todos los países que vos te ponés a hablar, y a mí me toca hablar con muchos molineros de Latinoamérica, inclusive con molineros de Europa, y ellos tuvieron diezmadas las producciones, ves el compromiso que tiene la agroindustria y las empresas alimenticias porque no falta ningún alimento, y realmente te da un poco de bronca que tengamos las crisis que tenemos, ¿no? Porque realmente en el nuevo mapa mundial que va a haber de reconversión de consumos, los alimentos, la agroindustria va a cumplir un papel preponderante. Pero ¿cuándo va a llegar la oportunidad? Y da la sensación que nosotros como argentinos estamos acostumbrados a desperdiciarlas. Digo nosotros porque no quiero meter a la política y caerle solamente a la política, pero cuando vos haces un túnel del tiempo y te vas a 50 años, ves que hace 50 años, durante los últimos 50 años, 22 años vivimos en recesión. Y decíamos, este año es la oportunidad, este año es la oportunidad. Y 22 años vivimos en recesión. Y pocas personas saben que somos el país en el mundo con más años de recesión de los últimos 50. Por encima de Haití, por encima de Burundi, por encima de Zambia, que yo te puedo asegurar que mucha gente conoce varios países de lo que están mejor que nosotros por el TEC, ¿te acordás? China, Taca, Tanchaca. Y realmente cuando mirás estos números decís, ¿es verdad que tengo toda la riqueza que yo creo que tengo? ¿O el egocentrismo, la falta de aprovechamiento de oportunidades me hacen tener esta pared continua que creo que si despego un poquito ya está, alcancé la panacea? Entonces, yo creo que Argentina tiene una obligación natural que es ir a buscar las oportunidades. Y lo que está demostrando la parte privada a través de este grupo de entidades, y me meto en el consejo un segundo, ya salgo, es que si no puede una política pública, queremos que pueda una política pública privada o una política privada, porque lo necesitamos hacer, porque tenemos mucho para dar y estamos cansados de estar con el freno de mano puesto. Mirá, yo pertenezco a un sector que es la primera industria nacional. 30 empresas de las 150 tienen más de 100 años. 30 de las 150 al sector que yo pertenezco. Y sabes que hay varias que ya molían trigo y nuestro país no tenía constitución. Y aún así siguen tratando de reconvertirse. Te estoy hablando de empresas que hoy están de pie, no que quedaron en la historia. Te estoy hablando de empresas que nacieron antes de la Constitución, que nacieron hace más de 100 años y que todavía siguen moliendo trigo para fabricar harina. Y sienten un cariño enorme por lo que hacen y sienten un compromiso social enorme. Más allá que todos sabemos que es un negocio, también en el empresario argentino, y le saco el título de cualquier sector que pertenezca, tiene sensibilidad social. Es mentira que el empresario es un hombre de negocios que solo persigue la rentabilidad per se y que le interesa solamente tener todo acomodadito. No, no, no. Es el empresario que arriesga, es el empresario que da trabajo, es el empresario que apuesta al futuro, es el empresario que le pone el pecho a todo lo que viene. Entonces, yo represento a esos molineros y te quiero nombrar 3 cosas muy sencillas para que me da orgullo representarlos. Mirá, en un país que se cae a pedazos, en julio fue la molienda récord de trigo de los últimos 10 años. Ustedes me dicen, Diego, se llenaron de plata. No, es el compromiso social de que no falte 1 kilo de harina en todo el país. Eso es, en julio, peleando para poder comprar trigo, como sabemos que está peleado, con precios de harina congelados. La molinería se reinventó para poder abastecer de harina a todos los consumos, porque sabemos que cuando las vacas están flacas, la gente se protege en el alimento que más accesible tiene y que más le llena la panza. Hoy 1 kilo de harina vale 30 pesos. 30 pesos, el kilo de trigo vale 15. Lo saco del campo, me lo lleva el productor al molino, lo proceso, lo embolso, lo cargo arriba a un camión, se lo llevo al panadero y vale 30 pesos. Bueno, eso es la molinería.
También la molinería asimismo se reinventó cuando hace casi 15 años incorporó un núcleo vitamínico mineral, que nadie sabe porque no hacemos publicidad de esas cosas. Algunos se enojan conmigo porque no las hago, pero se las voy a contar a ustedes, ya que es un grupo reducido. Hace 15 años la molinería pidió una sanción en el Senado de obligarnos a incorporar a las harinas núcleo vitamínico mineral fortificado. Eso logró en un estudio que hizo la Fundación CESNI, que creo que preside el doctor Carmuega. Hace 3 años hizo un análisis y se erradicó, gracias a la incorporación de ese núcleo vitamínico mineral, que las madres que están en plena gestación y a las recién dadas a luz, no tenemos más, y ustedes cuando se los diga lo van a observar, casi bebés recién nacidos con labio leporino, y no tenemos más, en un 90% se erradicó la malformación de la espina bífida. 2 males que existían en los bebés recién nacidos y que hoy, fruto de esta situación que hicimos de análisis hace 15 años, lo incorporamos a las harinas y obviamente, como la harina forma parte de productos terminados, muchísimos que tenemos en la alacena, lo logramos. Y otra cosa inédita, hace un año la molinería invirtió más de $10 millones para controlarse a sí mismo. Le pedíamos al Estado que teníamos mucha evasión, que los molinos vendían mucha harina marginal, que había mucha harina en negro. Entonces le dimos al Estado una solución: mire, vamos a invertir nosotros en controladores electrónicos para que ustedes nos controlen. No pasa muy seguido, ¿no? Bueno, así funciona nuestro sector. Pero bueno, eso era como para situarnos, para aquellos que no conocen un poco la molinería, pero realmente a mí me da mucha alegría y mucho orgullo pertenecer a esta cadena, que tiene mucho por dar, que tiene mucho por crecer. La cadena trigo, harina y panificados no tiene techo. Lamentablemente lo que estamos esperando para los próximos meses, espero que no, y que se revierta con el clima. Ahí con Jorge Chemes y con todos los integrantes del Consejo siempre hacemos un preámbulo de cómo viene la humedad de los suelos y realmente estamos preocupados, pero una cadena que venía bien pisada, con un trigo fortalecido, con un trigo que volvió al primer mundo, con una harina que está intentando hacer de nuevo los pasos que habíamos hecho en otro momento de exportación. Esperemos que no queden socavadas por esta nueva cosecha, pero tiene mucho para dar. El trigo argentino, con todo lo que hacemos, recién ahora está llegando al 7% del share mundial, o sea, volvimos al top 10 y somos el 7% de la comercialización del mundo. La harina, que supuestamente exportamos un montón, somos recién el 5% de la exportación mundial. Las pastas, que tenemos más de 1.100 empresas productoras de pastas, somos el 0,22. Y los panificados, la industria del pan, no estoy hablando del panadero de barrio, estoy hablando de la de pan de molde, de esos que industrializan la harina y sacan el pan lactal, no son ni siquiera el 0,3. Fíjense todo lo que tenemos para crecer y nosotros estamos convencidos que hemos hecho mucho. Nosotros pedimos pista como sector molinero y pedimos pista a través del Consejo Agroindustrial y pedimos pista a las autoridades porque estamos trabajando 15 días al mes y tengo 150 empresas. Entonces la dicotomía es, ¿qué hacemos con las 150 empresas? ¿Empezamos a cerrar porque solamente con menos de la mitad abastecemos lo que necesita Argentina, o dejamos de tener mochilas ultrapesadas con impuestos que corrompen cualquier exportación, con impuestos que no son nuestros, como los tiene el productor, como los tienen muchas industrias, le sacamos ese contrapeso y empezamos a exportar ADN argentino, ADN de materia prima argentina, ADN de agroindustria argentina. Y ahí está el desafío. Por eso el deseo de lograr esta ley a través del Consejo Agroindustrial, un Consejo Agroindustrial que pocas veces se ha visto que converjan en una idea sola 53 instituciones, con todo el orgullo que nos da, y recién decía Jorge, convergemos productores, convergemos industria, convergemos exportadores, cada uno obviamente tratando de visualizar que tenga un beneficio, pero cada uno priorizando la oportunidad que tiene Argentina de cara al futuro. Por eso la ilusión que tenemos, así que bueno, yo quiero dejar el último mensaje que no me canso de decirlo. Una cadena de valor está formada por lo que genera a lo largo de toda su extensión y cómo se va transformando cuando hay una transformación de la materia prima. El productor genera valor sin duda, ya no es una discusión. No hay una dicotomía entre el productor,
la industria o quien lo exporta. Todos generamos valor desde donde estamos y todos nos necesitamos mutuamente. Entonces, genera valor el productor, vende la tonelada de trigo a $217. Se la vende a la industria o se la vende al exterior, genera valor. Se le vende a la industria y la molinería transforma el grano en harina y vende la tonelada de harina a 330. El molino vende la harina al exterior, pero también se la vende a una segunda industrialización. Y esa segunda industrialización vende la tonelada de pasta a 660. Y si se lo vende a la industria del panificado, exporta el panificado a $2.600 la tonelada. Eso que valía $200 se multiplicó por más de 10 veces el valor, generando riqueza, generando trabajo genuino, generando federalismo. Ese es el desafío. No puede ser, y no es lógico que pensemos que en un país que tiene tanto para dar en materia de exportación, aún hoy tengamos un flete interno de Córdoba al puerto más caro que desde el puerto de Buenos Aires a China. No es lógico. Nos tenemos que replantear estas cosas. Por eso es nuestra esperanza el en problema este es, consejo que se formó. claro, el problema es que la Argentina carece de lógica, ¿no? Y en la mayoría de sus aspectos carece de total lógica. Yo, antes de meterme directamente en el tema del consejo, lo que quería preguntar es, ¿fue tal el impacto de la masa madre, la venta de harina? ¿Es cierto esa cuestión que hubo con el inicio de la pandemia? ¿Lo sintieron ustedes como sector o es más una sensación del consumidor o de quien se dedicó a cocinar en su casa y a hacer pan? No, claramente ha habido una traslación de segmentos a segmentos. Evidentemente, tener cerrados canales donde se comercializa harina, porque vos le vendés harinas a los restaurantes, harina a los hoteles que tienen su propia gastronomía, harina a las panaderías que abastecen a probables clientes gastronómicos. Al tener muy cerrado el tráfico de consumidores, la gente encontró en la producción propia, primero, no extrañar los carbohidratos, que en su justa medida está demostrado que son buenos para la salud. Y por otra parte, encontró un entretenimiento válido. Por eso es que el volumen, si bien marca que hay más molienda, el volumen se trasladó de sectores de consumo a otros sectores de consumo. Entonces hay un sector de consumo hogareño, que es la harina 1 kilo que conocemos, que multiplicó por 2 o por 2.5 su comercialización en desmero de otros canales que vieron mermada su consumo. Pero en líneas generales, el consumo per cápita se mantiene vigente. Por eso es que le necesito un plan exportador nuestro, bien argentino, bien agroindustrial, que le dé certeza a los 15 días que todavía hoy no se escuchan ruido a fierros en los molinos, ¿no? Exacto. Quiero ir un poco por el consejo y realmente lo que me parece que nos falta saber es quién fue realmente el que dijo tenemos que juntarnos esas primeras 30 entidades que representaban a las cadenas y que hoy son ya 53 y que semana tras semana se siguen sumando diferentes sectores. ¿Quién fue, José, el que dijo juntémonos, empecemos a pensar un plan y se armó el primer esquema, la primera idea y que con eso se llegó al gobierno nacional? Aunque parezca mentira, yo creo que esto se armó de una manera que creo que daría para escribir alguna novela en el futuro, porque partiendo de esta comisión de instituciones que te hablaba antes, y por ahí ustedes se cansaron de escuchar mi relato ya, ¿no? Pero es una historia linda. Cuando fuimos contra Cancillería, porque parecía que salíamos del Mercosur, lo que fue una carta, una simple carta, firmada exclusivamente por esta comisión que está dentro de la bolsa, y que algunas otras cámaras dijeron, che, queremos firmar también. En ese ir y venir que mandamos la carta, Jorge Neme nos llamó automáticamente junto con el canciller Solá, videoconferencias, y nos dijeron, bueno, ya está aclarado esto, ¿y ahora qué más? Uy, no, pero para. Le queremos decir, ¿por qué en vez de estar peleándonos con el tema Corea del Sur, no apuntamos a Canadá? Y en esa construcción de ida y vuelta del video que tuvimos, automáticamente surgió, te debo reconocer, no sé por quién, pero entre todos íbamos por más. Y ahí fue como que todo el grupo empezó a construir y a aportar, y en esto también soy
muy puntilloso, porque algunas cosas duelen. Nunca se tiró humo, nunca se inventó una cifra. Todos los números que este grupo maneja podrán discutirse la sintonía fina, si son $2 más, $5 menos, $4 más, pero todo surgió de un equipo de profesionales donde están la Bolsa de Comercio de Rosario, la de Córdoba, la de Buenos Aires, sus equipos económicos, creo que todos los consideran como razonables, aportando los números, todas las entidades que arrancamos siendo 34 y después fuimos creciendo, validaron los números, aportaron, con lo cual, mirá, fue una construcción y por eso creo que cuando todo esto, y yo estoy muy optimista que algo vamos a llegar, no sé si a todo, pero vamos a llegar, creo que va a dar como para un ejemplo de discutir cómo los argentinos fuimos capaces desde la casualidad llegar a esto. Y déjame decirte otra cosa que para mí tiene muchísimo valor. Acá no hay gobernanza. Quiere decir que los argentinos somos capaces, aún 53 entidades de peso muy variado, están representadas entidades gremiales como la que representa a Jorge, a cámaras muy pequeñas de economías regionales, que por allí yo en lo personal ni las conocía, a otras muy poderosas, y hemos sabido consensuar y ponernos a una distancia tal, y también quiero desmistificar esto que se está diciendo de que se armó todo esto para favorecer a un sector. De ninguna manera. Por eso digo, y no me canso de repetir, cuando los argentinos nos proponemos algo somos capaces. Lo que tenemos que trabajar mucho es, y creo que este grupo lo logró, dejar al costado los egos, dejar al costado los factores de poder, las ansias de figurar. No me canso de repetir también, a mí me ha tocado la responsabilidad de ser el vocero, pero soy simplemente eso. Cada vez que hacemos una reunión, todos tenemos la misma responsabilidad en el uso de la palabra, en la construcción, en el aporte de ideas y en ver cómo seguimos. Con lo cual, creo que va a ser un ejemplo para discutir en el futuro y que sea el espejo para mirarnos en muchos sectores que cuando queremos podemos. Exacto. Ustedes han llegado el que quiera contestar también, Jorge y Diego, han llegado a reunirse con el presidente de la Nación, han tenido esta semana una reunión con los senadores. Digo, más allá de el oído que presta la política, hace un tiempo un productor me decía, la política a veces es buena escuchadora, pero mala respondedora, ¿no? Más allá de ese oído que presta la política, ¿qué cosas concretas ven en el camino de poder llevar a cabo esto, de poder llegar a tener una ley, de poder llegar a tener el apoyo real que necesita todo este complejo que se está representando en el Consejo para poder generar mayor producción, mayor producción primaria, mayor producción industrial, mayor exportación y realmente tener el impacto que se está buscando? ¿A dónde ven las claves de lo que se puede llegar a concretar? No sé quién quiere responder. Sí. Permiso, Diego, no sé si querés vos. Dale, dale, dale. Gracias. Adelante, Jorge, adelante, por favor. Gracias. Yo te diría de que es muy bien recibido en todos los ámbitos, ¿no? Con quienes estamos teniendo reunión, se ven gratamente sorprendidos por este proyecto y comprometen su acompañamiento. No tengo dudas de que el proyecto tal cual, o la idea, porque todavía no está plasmado el proyecto, pero la idea que se lleva adelante, donde vos le estás brindando una mejoría de recursos al país y un ámbito de desarrollo, nadie se puede negar. O sea, yo supongo que alguien que se niega es porque tiene intereses creados en que esto no funcione. Así que realmente la idea es bárbara. Y como no sé si creo que lo dijo José o lo viene diciendo claramente en todas sus exposiciones, este proyecto no le pide plata al gobierno. Y es alguien que te venga a ofrecer algo que va a ser bueno y que no te está pidiendo plata, realmente qué mejor en este país donde siempre se está pidiendo ayuda para poder salir adelante. Así que creo que es muy bien recibido por todos lados. Y si vos me preguntaras qué necesitamos, tal vez va a ser sorprendente lo que te voy a decir.
Yo lo que creo es que necesitamos buen comportamiento, obviamente, en toda la cadena, como les venía explicando en mi intervención anterior. Que todos los mecanismos funcionen aceitadamente. Pero básicamente lo que necesitamos es que desde el gobierno o desde el Estado no se genere ninguna situación que impida el desarrollo de esto. Porque a veces, lamentablemente, en los proyectos se ponen palos en las ruedas y las cosas no funcionan. Entonces, si el gobierno deja trabajar a la cadena ordenadamente, yo creo que esto tiene que ser, tiene que ir hacia adelante sin ninguna duda, ¿no? Esperemos que sea así. Diego, en estas sorpresas que se pueden llegar a tener en la Argentina y que son cosas constantes, digo, ¿qué sería lo que ustedes le han pedido al gobierno que minimice? ¿Qué impactos le pidieron que minimice? No sé, nuevos impuestos. Bueno, el proyecto, o por lo menos el trabajo que hemos desarrollado, es bastante amplio. Por eso siento en carne propia la impotencia de José y de todos los que estamos en el Consejo cuando se trata de minimizar el proyecto, identificándolo con el lobby de algún sector que quiere diferenciales de retenciones, o la verdad que forma parte de la ya conocida mezquindad argentina en tratar de menospreciar todo lo que nos puede engrandecer. El proyecto es bastante enriquecedor en todo lo que son nuevas inversiones, en todo lo que es a generación de empleo genuino, en todo lo que es a alta transformación de las economías regionales que son motores del crecimiento en muchas zonas de nuestro país. Y fíjate que hasta ahora no te hablé de la molinería, porque este consejo, lo primero que me enseñó desde el primer día era que tenía que dejar las mezquindades y pensar con amplitud, porque si no pensábamos con amplitud y con mente abierta, no se iba a poder construir. Entonces, te da bastante impotencia escuchar cuando se intenta minimizarlo. ¿Puede tener perfecciones este proyecto? Sin duda. ¿Puede tener mejoras? Sin duda. ¿Puede tener alteraciones? Sin duda. Lo que no queremos es que no sea ni una bandera política, ni una identificación de un sector, ni una identificación de nadie en particular. Queremos que sea la representación de la agroindustria. Y en la agroindustria es todos. Es la producción nacional, el hombre de campo, el productor argentino, es la transformación de esa producción y es la exportación. Y basta de querer separarnos. Tenemos que pensar como país, ponernos la camiseta alguna vez de la selección todos juntos. Y yo creo que cuando veo el Consejo y veo 53 instituciones, creo que estoy frente a una selección que pueden ser más, sin duda pueden ser más. Si el tiempo dirá, el éxito no. Sería, para mí en lo particular y en lo personal, y seguramente para mis amigos y colegas del Consejo, que la política trunque semejante proyecto. Porque evidentemente a la casualidad de que lo que decía José, con la que se formó, en realidad no es una casualidad, es una necesidad. Porque no existe la convergencia de las casualidades, existen las convergencias de las necesidades. Y este plan es una necesidad de un arco que es el que enriquece a la Argentina, que ni más ni menos le dio de los últimos 65 mil millones de dólares la mitad de la plata. Entonces, vaya si es importante que la política preste atención, que articule esta política pública-privada y que la ponga en marcha. Totalmente. ¿Y cuándo se puede llegar a tener un proyecto definitivo? Digo, porque estas cosas a veces también hay buena voluntad, se escucha, se sabe que se puede llegar a avanzar, pero a veces en el ámbito legislativo las cosas tardan y muchísimo, y a veces años, e incluso quedan cajoneadas. ¿Cuándo se puede llegar a tener un proyecto y un debate, digo, dentro de este año legislativo o ya para el año que viene? Déjame, si sos tan amable, agregar algo a lo que dijeron tanto Jorge como Diego. Lo que hemos hecho y que por allí, que también es sorpresivo, y tal vez esta crisis pandémica, dentro de toda la porquería que dio, nos dio esta facilidad, esto que nos estemos comunicando de manera vía tecnología, nos permitió en 3 meses cumplir una hoja de ruta que nos habíamos propuesto, que era, en primer lugar, demostrar la madurez de la cadena, de ser capaces de trabajar en un proyecto común, pero necesitábamos despertar el interés de la política. Y en este despertar del interés de la política, y yendo a tu pregunta anterior, nosotros necesitábamos chequear de primera mano con los ministros, con los gobernadores, con los legisladores, con la oposición,
necesitábamos imperiosamente, porque lo que queremos destruir o cambiar digamos, este viejo sistema argentino de voluntarismo, de que un gobierno impulsa medidas, pero cuando cambia el signo político, ¡boom!, se cae todo para atrás, aunque esté bien, no importa, lo rompemos, porque yo soy de otro partido. Por eso queremos ir por el Congreso. Ahora, necesariamente para ir por el Congreso, teníamos que estar con el presidente de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Senado. Y por allí vemos con asombro algunas fotos que cayeron mal, pero señores, cuando queremos construir consenso, tenemos que sentarnos a dialogar. Y sentarse a dialogar es con todos los factores de poder. Ahora, en todo ámbito, y yendo a tu pregunta, nos han apurado. Nos apuró la vicepresidenta de la Nación, nos apuró el presidente de la Cámara de Diputados, nos apuró el presidente de la Nación. ¿Tienen proyecto? A todos le dijimos no. Lo que tenemos es la humildad de venir a decirles cuál es el camino a transitar. Trabajemos en conjunto. Ustedes saben hacer leyes, nosotros no. Nosotros conocemos lo que necesita la agroindustria para explotar. Trabajemos en conjunto, armemos, y esa es nuestra propuesta, armemos una mesa donde podamos interactuar y bajar en un proyecto de ley que necesitamos que sea tratado este año. Y esto fue refrendado por el presidente de la Nación. La crisis es hoy, el problema lo tenemos hoy. Cuanto antes seamos capaces de bajar esto a tierra, más dinámica le vamos a dar a la generación de divisas, a la creación de empleo. Tenemos que pagar la deuda externa, no nos olvidemos. Tenemos que salir de esta crónica miserable de compatriotas asesinándose en el conurbano. Y un trabajo de este tipo, una política de Estado de este tipo puede generar que haya una contramigración de compatriotas volviendo a su lugar de origen. También somos conscientes que la dinámica del Estado tiene sus tiempos. Si bien recibimos de todos los gobernadores, de los senadores, del presidente, sí, hay que hacerlo ya, por las dudas, tenemos la firme intención de ir trabajando nosotros en la concreción de algo. Y en esto también quiero ser muy claro y concreto. El espacio del Consejo todavía no ha trabajado en ningún proyecto de ley. Recibimos uno en su momento del diputado Massa, al cual se lo agradecimos, y nos pareció prudente dejarlo un costadito, porque había que generar madurez en el espacio. Recibimos otro también, y lo podemos nombrar, del amigo Delgado, que estuvo trabajando. También nos pareció oportuno ponerlo ahí un costadito y seguir trabajando en nuestro propio. Es decir, necesariamente tiene que salir este año la ley o ser tratada. Y si no logramos en los próximos días que nos llegue a algo para poder trabajar en conjunto, nos vamos a poner a trabajar nosotros en algo. Totalmente. Les recordamos a quienes están conectados que si quieren hacer preguntas, háganlas ahora en el chat del grupo, así las podemos intercambiar. Yo quería enfocarme en esto que bien lo dijo Diego, pero se ha mencionado, y también lo nombró José. La crítica siempre surge en la Argentina y generalmente la crítica viene desde el que no se involucra, desde el que no participa. Quienes estamos más en contacto quizá con los círculos de productores, sabemos que el que critica lo que se está haciendo o con quién se reúne una entidad, seguramente no está afiliado a ninguna, no va a las reuniones y no participa. ¿Cómo cayó esto internamente? Porque esas críticas obviamente no surgieron de quienes están formando parte del Consejo, sino desde quienes miran de afuera, que quizá puedan llegar a ser beneficiados por todo esto que estamos hablando, pero digo, ¿cómo lo tomaron internamente? Responda el que quiera. Si me permiten, me voy a tomar la atribución de contestarte porque, sinceramente, y tanto José como Diego son testigos de esto, yo fui uno de los más críticos o de los más protestones, si se puede decir, a veces en la mesa, porque siempre estoy poniendo por delante el interés o el cuidado de lo que los productores que están atrás de mis espaldas me están diciendo que quieren. Y la verdad es que hay que tener cuidado porque yo creo que la crítica destructiva no sirve. Yo entiendo que la crítica, y además la crítica ordenada, no solo positiva, sino que sea ordenada, es bueno. Y en ese orden yo creo que cuando hay algo que, como estamos viendo, que tiene un horizonte positivo, si vemos algo que no nos gusta, hay que incorporarse, meterse adentro y tratar de solucionarlo desde adentro. Y aportar ideas que a lo mejor no las quieren ver o no las ven, o hay miles de causas,
pero yo creo que las cosas se solucionan desde adentro. Por eso, de alguna forma, yo en mi entidad, si bien tengo un sector de que evidentemente comparte o no ciertas y determinadas ideas o puntos, estoy tratando de transmitir la idea de que si hay algo que no nos gusta, tratémoslo de solucionar de adentro. Si evidentemente no encontramos respuesta o vemos que hay malas intenciones, como algunos nos pueden decir, siempre hay tiempo para retirarse o para tomar otra decisión. Pero yo creo que hoy hay que aportar lo mejor que uno tiene y lo que no nos parece que está bien, tratar de cambiarlo desde adentro. Bien, exacto. Diego, ¿querés agregar algo? No, Elida, la verdad que Jorge ha sido muy claro, coincido plenamente y coincido mucho con tus palabras en el preámbulo de la pregunta, digamos, ¿no? En general, el que critica es el que no hace nada, ¿no? Y obviamente que el que hace se equivoca. Así que yo aplaudo en general a dirigentes empresarios, representantes de los productores o de cualquier sector industrial, porque tienen mucho más para perder que para ganar, porque siempre va a haber gente que esté disconforme. Y sin embargo, le ponen la cabeza, le ponen el pecho, porque quieren transformar la realidad. Y yo creo que nosotros, al ver el estatismo de la política de los últimos, no sé, ponele vos la cantidad de años que quieras para no 40, caer en una... 40. Ponele, ver el estatismo, ver que vivimos en recesión, ver que vivimos sumidos en la pobreza, en un país que todos estamos convencidos que es rico, estamos tomando la iniciativa convencidos de que nos podemos equivocar, pero que lo peor que podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Totalmente. Ahí tenemos pregunta de Matías Longoni, y la leo textual para todos. Dice Matías, sería triste, como dijo Cifarelli, que el diferencial de retenciones en soja eche por tierra el trabajo del Consejo. ¿No pensaron en la instancia de pedir a un actor técnico neutral que haga algún ejercicio teórico sobre este diferencial? Una especie de consultoría externa, dice Matías. ¿Me permiten? Sí. Lo que pasa es que acá quiero volver a aclarar algo que venimos diciendo. Y perdónenme que hable en primera persona, no me gusta, pero como soy el vocero y es el que me toca comunicar a todos, se lo he dicho en cada una de las presentaciones, desde el primer diputado hasta el presidente de la Nación. Nosotros a todo el mundo le hablamos de que tenemos que aligerar la pesada mochila en términos de carga tributaria que tiene nuestro sistema productivo. Y que al primero que tenemos que alivianársela es al productor agropecuario. ¿Por qué? Porque si no hacemos crecer la producción, todo lo demás es pura cháchara, todo lo demás es humo. Con lo cual, dentro del Consejo, y en esto totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge, la palabra del productor tiene un peso más que significativo. No solo hablamos del tema retenciones, no solo hablamos que hay que trabajar en un esquema concreto de reducción de las exportaciones, del impuesto a las exportaciones con vistas a llegar a cero. No podemos pedir cero hoy porque con esta situación crítica sería inviable, pero sí llegar a cero. También estamos pidiendo que hablemos de un pacto fiscal donde se consideren los ingresos brutos, las tasas viales, las tasas de seguridad en los puertos, porque todo el paquete está haciendo inviable esto. Ahora, yendo a la pregunta de Matías o al comentario de Matías, nunca fue tratado como punto central una tasa diferencial para la industria. Esto es algo que se está queriendo imponer de algún sector y la verdad, lo que están haciendo todos los economistas hoy que están trabajando en el sistema, que vuelvo a insistir, lo coordina la Bolsa de Rosario, Buenos Aires y Córdoba con el aporte de todos, hasta de Federación Agraria, es cuál es la matriz de impacto y cómo impacta en la tesorería nacional si bajamos esto, cómo impacta acá, si bajamos el otro, cómo impacta allá. No es tema central para nosotros beneficiar a la industria oleaginosa. Somos también muy claritos. Estamos hablando de una política de Estado. Cada una de las cámaras aquí representadas después se tiene que ocupar de defender sus porotos. No va a ser el Consejo Agroindustrial. Las entidades gremiales de productores seguirán batallando por las cosas que crean conveniente de su sector. Diego lo hará por molinería, el otro lo hará por la otra industria.
acá estamos para hablar de política de Estado. Y en política de Estado estamos hablando desde qué sistema tributario nacional, provincial y municipal necesitamos para que esto despegue. Como también estamos hablando de infraestructura, energía, modificar las currículas en términos de educación para que nuestros chicos tengan un acceso a la tecnología que hoy no tienen, caminos, hidrovía, etc. Perdón si me fui, pero quería dar el panorama completo. Bien, ahí tenemos felicitaciones de varios de los participantes en esto. Yo quería volver, y ya como para ir dándole un cierre a esto, a los números centrales de lo que está hablando el Consejo Agroindustrial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este proyecto? ¿Hasta dónde se puede crecer? También hasta dónde les dijo la política que creen que es posible llegar a lograr esos objetivos. Vamos a los números y vamos también a esa apreciación que tuvo la política en el primer impacto sobre esas cifras que ustedes les acercaron como posibilidades o como ideas de poder llevarlas a cabo, de hacerlas concretas. Nuestro vocero. Le tiran la pelota. Dale. Opino lo mismo. A ver, Dale, Le tiraron José. una bolsa de harina así en la espalda. No Mirá, hay problema, pero por respeto. No, está bueno, muchas Está gracias. contra remil entrenado nuestro amigo Yo te Marco. voy a ser sincero, sin duda primero por respeto, pero la verdad que la que ha adquirido José, creo que ya vamos por la 40 o 50 presentación. Es un maestro hablando, así que adelante. No, gracias. No, a ver, otra vez, los números son preliminares. Y cuando nosotros hablamos que queremos llegar a 100.000 millones de exportación, pensemos también, nosotros necesitábamos despertar el interés de la política. Y estos fueron números que se armaron cuando éramos 34 instituciones, ¿no? 34 sectores. Hoy somos 53 y les puedo dar una primicia que tenemos para incorporar 15 más. Y estamos siendo muy puntillosos en quién incorporamos, exclusivamente a los que tengan que ver con el proyecto de ley y la política de Estado. No incorporamos gente que quiere, pero no porque seamos piolas, no queremos frenar esta dinámica. Aquellos que no tienen que ver con el proyecto le pedimos disculpas, no vamos a entrar en temas gremiales ni políticos. Con lo cual, cuando nosotros tiramos estas cifras fueron preliminares. Hoy, cuando estamos ajustando los números, nos sorprendemos nosotros mismos. Puede ser superior. Cuando hablamos de 16.000 millones de dólares, el otro día cuando hablábamos con el doctor Labaña, por ejemplo, y nos decían, che, miren que están cerca, porque en 25.000 millones es más o menos el punto de equilibrio, con lo cual todos estos números sorprenden. A ver, la política hoy creo que no tiene política, no hay una política económica, con lo cual que vaya un sector mancomunado, maduro, y diciéndoles, miren muchachos, esta es la oportunidad, se abren los ojos como el 2 de oro y nos impulsan. Ahora, bueno, va a estar en todos nosotros ser capaces de seguir empujando para que esto termine siendo una ley. Yo estoy convencido que si somos capaces de mínimamente llevar alguna de estas cosas, Argentina es un territorio natural para atraer inversiones. Lo único que tenemos que ser capaces de demostrarle que, como decían ustedes antes, vamos a dejarnos de embromar con mover la alfombra. Una de las cosas que estamos poniendo firmemente a cada uno de los interlocutores, muchachos, todo esto es muy lindo, pero base principal, condición macroeconómica de estabilidad. Si no tenemos esta estabilidad, olvídate de pedirle a nuestros compatriotas que saquen la plata del colchón invertido. Pero si somos capaces de cosas mínimas, vamos a llegar no solo a esos 100.000 millones, no solo a los 700.000 puestos de empleo, sino que el propio dinamismo va a generar que haya convencimiento de otros sectores que se van a meter en la agroindustria también a invertir. Exacto. Si quieren dar un mensaje final, Jorge y Diego, los escuchamos. Bueno, muy breve. Yo creo que hemos tratado de expresar todo lo que estamos sintiendo, que creo que en definitiva todos lo que estamos apuntando es a generar un cambio en la historia de la Argentina. Sí, evidentemente vamos a encontrarnos en situaciones en las cuales muchos hemos añorado durante muchas décadas y lamentablemente no se ha podido lograr.
yo tengo muchas ganas de poder llegar con vida a ver esta solución, esto que estamos planteando, y desde ya, si aprendemos esta lección en una cadena tan importante como la agroindustrial, creo que puede ser un norte o un parámetro para que muchos otros sectores puedan ir copiando esta fórmula que teniendo éxito puede llegar a ordenar al país y a generarle todos los recursos o las herramientas necesarias para que definitivamente tengamos un país que sea digno de ser vivido como todos queremos, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias por brindarnos este espacio. Por supuesto, desde CRA quedamos a disposición de ustedes cuando ustedes lo requieran y para seguir trabajando en beneficio de todo lo que sea la gente y el país. Muchas gracias. Exacto. Diego. Sí, para cerrar, me gustaría, bueno, es interesante lo que acaba de hacer Cancillería, creando este Consejo Público-Privado con mesas de trabajo para analizar. Y cuando nosotros hablamos de la política, le pedimos la inteligencia suficiente para identificar qué es lo que estamos necesitando. Y cuando hablamos a través del Consejo que no le estamos yendo a pedir plata a la política, es que no le queremos sacar la que ya le estamos dando hoy, pero sí que necesitamos un trabajo inteligente para lo que viene. Entonces, ¿qué les decimos? Mirá, lo que ya tenés, ya lo tenés. Déjame proyectar el futuro para que yo pueda sacar el freno de mano y esta mochila dejarla a un costado. Hoy, para que, solamente como ejemplo, insisto, el Consejo me enseñó a pensar como cadena, como sector agroindustrial y no como molinero, pero solamente un ejemplo. Cuando exporto una tonelada de harina, exporto por cada $100, $15 de impuestos. Es inviable. Entonces, lo que hoy ya tenemos, listo, ya está, el Estado usufructa, el Estado lo utiliza, bueno, con todo lo que tenemos por crecer, sacanos el freno de mano, analizá estas medidas que le estamos pidiendo y déjennos volar, porque es el único sector que le va a dar riqueza a la Argentina. En el año 57, creo mal no recordar, Frondizi genera la ley de la maquinización del campo y le saca gravámenes a las pasturas, a los agroquímicos, creo que eran, se vendían 6.000 tractores. Cuando le saca los gravámenes a todas las pasturas, se cierra el ciclo a los 2 años vendiendo 22.000 tractores en el campo. Eso es generar valor. No es solamente todo lo que se genera exportando, es todo lo que se genera de riqueza interna. Entonces, mente amplia, es lo único que le pido, porque en este Consejo la pudimos adoptar, necesitamos que la adopte los actores más importantes, que son la política que le da forma a todo lo que estamos pensando. Exacto. Yo les quiero agradecer mucho en nombre del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Para nosotros es muy importante también tener estos espacios más largos de charla, quizá cuando los contactamos para hacer notas para diferentes medios, los tiempos son más breves, las charlas son mucho más escuetas, y estamos siempre mucho más enfocados en la actualidad, por más que José nos haya dado una primicia hoy a todos acá, pero digo, nos pasa esto, y me parece que esta charla nos sirvió a todos los presentes, y por lo menos lo que reflejan algunos comentarios, es esto, entender un poco más globalmente la idea, las intenciones que hay detrás, aclarar todas estas cuestiones que están tratando de instalarse. Siempre hay operaciones en cada una de las iniciativas, y esta no es la excepción. Así que, sinceramente, les agradecemos el tiempo que nos han dedicado, esta charla que ha sido muy fructífera para todos, y también para entender las realidades de cada uno de los sectores de los que ustedes provienen. Así que, agradecimiento y nada más para ustedes. Vamos a cerrar la charla siendo agradecidos también con los auspiciantes, con el Banco de Galicia, con Ledesma, con Ciara, con SEC, con el IPCBA, CEPA y el MATBA Rofex. Nos vamos a encontrar seguramente la semana que viene con otro encuentro de este tipo, y dejamos abiertas, obviamente, a todas las 3 entidades y al Consejo en general para las consultas de Vegas. Gracias sinceramente por este tiempo en este jueves de mucha actividad. Chao, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por comunicar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias.